¿Qué pasaría si te dijera que la confianza no es algo que se grita al mundo, sino un poder silencioso que fluye desde dentro, como el que Bruce Lee usaba para dominar sus batallas? Si alguna vez has sentido el peso de la duda paralizándote, impidiéndote brillar en tu vida diaria, estás en el lugar correcto. En este video, desvelaremos el arte secreto de Bruce Lee para cultivar una confianza inquebrantable que te hace invencible ante el miedo y el juicio ajeno. ¿Estás listo para dejar atrás la inseguridad y despertar el guerrero confiado que llevas dentro? Quédate, porque este conocimiento podría ser el catalizador de tu transformación. Empecemos. El arte de la confianza silenciosa. Vivimos en un mundo obsesionado con el ruido. Las redes sociales nos bombardean con personas gritando sus logros, exhibiendo sus vidas y compitiendo por atención. En medio de este caos, existe un poder que pocos comprenden: la confianza silenciosa. Observa a tu alrededor. ¿Quiénes son los que más hablan de sus éxitos? Generalmente, aquellos que necesitan desesperadamente validación externa. Mientras tanto, los verdaderamente poderosos permanecen en silencio, como el agua profunda que no necesita anunciar su fuerza. Esta búsqueda incesante de aprobación está destruyendo nuestra sociedad. Nos volvemos adictos a los likes, comentarios y seguidores, creyendo que definen nuestro valor. Comparamos nuestras vidas con versiones editadas de otros, cayendo en una espiral de inseguridad que nos aleja de nuestro verdadero potencial. El problema se agrava cuando esta necesidad de validación externa comienza a dictar nuestras decisiones. Elegimos carreras para impresionar a otros, publicamos fotos para provocar envidia y modificamos nuestras opiniones para encajar. Con cada acción motivada por la aprobación ajena, nos alejamos un paso más de nuestra autenticidad. Esta búsqueda desesperada por validación externa es como construir un castillo sobre arena. Un día los aplausos cesarán, las notificaciones disminuirán y nos encontraremos vacíos, sin una base sólida de confianza interior. Bruce Lee entendió esto perfectamente. A pesar de ser una estrella mundial, nunca basó su valía en la opinión pública. Su confianza emanaba de adentro como resultado de disciplina inquebrantable y autoconocimiento profundo. No necesitaba presumir de sus habilidades porque las demostraba con acciones, no con palabras. En una famosa entrevista le preguntaron a Bruce cómo lidiaba con la fama. Su respuesta fue reveladora. La fama para mí es como el agua para un barco. Puede llevarte a grandes lugares, pero si entra dentro de ti, te hundirá. Esta sabiduría refleja perfectamente el arte de la confianza silenciosa. La verdadera confianza no necesita anunciarse. Como decía Lee, el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Cuando entras en una habitación con confianza auténtica, no necesitas decir una palabra para que los demás sientan tu presencia. Esta es la energía que comanda respeto genuino. ¿Cómo desarrollamos esta confianza silenciosa? Bruce Lee nos dejó un camino claro. Primero, la práctica constante. Lee entrenaba incansablemente, no para impresionar a otros, sino para superarse a sí mismo. No rezo por victorias fáciles, sino por fuerzas para enfrentar batallas difíciles, decía. La confianza verdadera surge de saber que has hecho el trabajo cuando nadie estaba mirando. Segundo, la autovalidación. Bruce desarrolló su propio estilo de artes marciales, el Jeet Kune Do, a pesar de las críticas de tradicionalistas. No buscó aprobación externa, sino que confió en su visión. Siempre sé tú mismo, expresa tú mismo, ten fe en ti mismo. Era su mantra. Tercero, la disciplina interior. Lee mantenía un riguroso régimen de entrenamiento, estudio y meditación. Esta disciplina le otorgaba una certeza interior que ninguna opinión externa podía quebrantar. La disciplina es hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. La confianza silenciosa te permite actuar con decisión, sin buscar constantemente aprobación. Te libera de la tiranía de las opiniones ajenas. Te permite ser auténtico, incluso cuando eso significa estar solo temporalmente. Imagina vivir así, avanzando con determinación hacia tus metas, sin necesitar aplausos constantes, construyendo tu legado en silencio como un guerrero que no anuncia sus intenciones, sino que simplemente actúa con precisión y poder. La confianza silenciosa es el arte de conocer tu valor sin necesidad de probarlo constantemente a los demás.
Es el poder de permanecer centrado en medio del caos, como el ojo del huracán. Pero para dominar este arte, primero debes entender algo fundamental. La verdadera presencia va más allá de las palabras. Y es precisamente esta presencia silenciosa del guerrero lo que exploraremos a continuación, revelando cómo comunicar poder sin decir una sola palabra. La presencia del guerrero, más allá de las palabras. Vivimos en una era donde la apariencia de confianza se valora más que la presencia genuina. Las redes sociales están repletas de expertos en confianza que enseñan cómo pararse, cómo hablar, qué ropa usar para proyectar autoridad. Pero estos trucos superficiales son como disfraces. Pueden impresionar momentáneamente, pero se desmoronan ante la primera prueba real. La verdadera presencia no se puede fingir. No es algo que puedas ponerte como una chaqueta cara o un reloj lujoso. Es un estado del ser que emana desde adentro, un poder silencioso que no necesita anunciarse. Muchos de nosotros cargamos con heridas invisibles, el rechazo que sufrimos en la escuela, las críticas devastadoras de personas que admirábamos, los momentos en que nos sentimos inadecuados. Estas experiencias crean cicatrices que nos llevan a construir elaboradas máscaras sociales. Nos convertimos en actores, representando diferentes papeles según quien esté frente a nosotros, desesperados por encajar y ser aceptados. Esta actuación constante tiene un precio devastador. Cada vez que nos presentamos como alguien que no somos, reforzamos inconscientemente la creencia de que nuestro verdadero yo no es suficiente. Nos volvemos adictos a la validación externa. Necesitamos likes, elogios y reconocimiento como un sediento necesita agua. Y cuando esa validación no llega, nos desmoronamos. Lo más peligroso es que esta falsa confianza nos abandona precisamente cuando más la necesitamos, frente a los desafíos reales. Cuando enfrentamos fracasos, críticas o rechazo, nuestras máscaras cuidadosamente construidas se desintegran, dejándonos más vulnerables que nunca. Bruce Lee entendió profundamente esta verdad. En una ocasión dijo: «No me temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces». Esta frase no habla solo de artes marciales, sino de la esencia de la verdadera presencia. No es sobre aparentar variedad o brillantez superficial, sino sobre profundidad y autenticidad. La presencia del guerrero que Bruce Lee encarnaba era magnética precisamente porque no intentaba impresionar a nadie. Cuando entraba en una habitación, no necesitaba anunciar su llegada. Su simple presencia alteraba el espacio, no por sus trofeos o títulos, sino por la tormenta interior que había enfrentado y dominado. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el camino hacia la verdadera presencia no consiste en acumular más técnicas superficiales de lenguaje corporal dominante o frases para impresionar. El camino del guerrero es mucho más profundo y desafiante. Primero, debemos enfrentar nuestros miedos más profundos. Bruce Lee dijo: «No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil». La verdadera presencia surge cuando dejamos de huir de nuestros temores y comenzamos a enfrentarlos directamente. Cada vez que afrontamos algo que nos aterroriza, nuestra presencia se fortalece. Segundo, debemos practicar la resiliencia frente a las críticas. En su camino, Bruce Lee enfrentó innumerables críticas, tanto de maestros tradicionales de Kung Fu que desaprobaban sus innovaciones, como de Hollywood que dudaba de su potencial copestrella. Pero en lugar de permitir que estas críticas lo definieran, las utilizó como combustible para su evolución. La verdadera presencia no surge de la ausencia de críticas, sino de la capacidad de mantenerse centrado a pesar de ellas. Tercero, debemos cultivar un autorrespeto inquebrantable. Bruce Lee tenía una convicción absoluta en su valor intrínseco que no dependía de la validación externa. Esto no era arrogancia, sino claridad. Sabía quién era y qué representaba. Esta certeza interior es la fuente de la verdadera presencia. La presencia del guerrero no es sobre intimidar o dominar a otros. Es sobre una calma interior tan profunda que nada externo puede perturbarla. Es como el océano. En la superficie pueden haber olas y tormentas, pero en las profundidades hay una serenidad inmutable. Cuando desarrollas esta presencia auténtica, las personas lo sienten instantáneamente. No necesitas decir una palabra para comunicar tu poder. Tu simple existencia en un espacio ya transmite un mensaje poderoso. Esta es la verdadera presencia del guerrero, un poder silencioso que emana desde adentro. Pero hay un obstáculo formidable en este camino, un enemigo que todos enfrentamos y que Bruce Lee consideraba el más peligroso de todos.
Este enemigo no viene de fuera, sino que habita dentro de nosotros, susurrando constantemente en nuestro oído, saboteando nuestro potencial. Es el ego, y domarlo es quizás el desafío más grande en el camino del dragón. ¿Estás listo para descubrir cómo Bruce Lee conquistó esta bestia interior y transformó su mayor debilidad en su mayor fortaleza? Trabajo sobre ego. El camino del dragón. En nuestra era digital, el ego se ha convertido en la nueva moneda social. Likes, seguidores, comentarios, todos funcionan como combustible para un ego cada vez más hambriento. Las redes sociales han creado un escenario donde la autopromoción constante no solo es aceptada, sino celebrada y recompensada. Mírame, escúchame, admírame, se han convertido en los mantras silenciosos de nuestra generación. Esta glorificación del ego ha creado una paradoja dolorosa en muchos de nosotros. Por un lado, anhelamos profundamente el reconocimiento. Queremos ser vistos, admirados, validados. Es un deseo humano natural. Por otro lado, sentimos un vacío creciente, una sensación de que cuanto más perseguimos la validación externa, más nos alejamos de nuestro desarrollo auténtico y significativo. Esta batalla interna genera una tensión constante. Nos preguntamos, ¿debería compartir este logro en redes sociales o mantenerlo para mí? ¿Estoy trabajando duro para mejorar genuinamente o solo para obtener reconocimiento? ¿Por qué me siento vacío incluso después de recibir los elogios que tanto buscaba? El problema se intensifica porque el ego es insaciable. Como un fuego que consume todo lo que toca, pero nunca queda satisfecho, el ego siempre quiere más. Más atención, más validación, más reconocimiento. Y en esta búsqueda insaciable, nos aleja de la disciplina necesaria para el verdadero crecimiento. Cuando el ego dirige nuestras acciones, buscamos atajos. Preferimos aparentar competencia que desarrollarla pacientemente. Elegimos el camino que ofrece reconocimiento inmediato sobre el que construye habilidades duraderas. Y, lo más peligroso, comenzamos a evitar los fracasos y críticas que son esenciales para nuestro crecimiento. Bruce Lee entendió profundamente esta trampa. A pesar de ser una estrella mundial del cine, nunca permitió que su ego dirigiera su vida. Para él, el desarrollo personal no era un espectáculo público, sino una disciplina privada. El conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto, decía, entendiendo que la sustancia siempre triunfa sobre la imagen a largo plazo. En una industria cinematográfica obsesionada con las apariencias, Lee mantenía un régimen de entrenamiento brutal que pocos conocían. Mientras otros actores contrataban dobles para las escenas difíciles, él insistía en realizar todas sus acrobacias, no por vanidad, sino por integridad personal. No le interesaba parecer un maestro de artes marciales. Estaba comprometido con serlo genuinamente. Esta es la esencia del camino del dragón. El trabajo sobre el ego. Bruce Lee no se definía por los aplausos externos, sino por sus estándares internos de excelencia. Como él mismo dijo, el enemigo más formidable está dentro de uno mismo. ¿Cómo podemos aplicar el método de Bruce Lee para dominar nuestro propio ego? Primero, debemos reorientar nuestro enfoque del resultado al proceso. Lee no se obsesionaba con ganar trofeos o reconocimiento, se obsesionaba con perfeccionar cada movimiento, cada técnica. No rezo por una carga más ligera, sino por hombros más fuertes, decía. Cuando nos enamoramos del proceso de mejora, el ego pierde su poder sobre nosotros. Segundo, debemos practicar la construcción silenciosa de habilidades. Bruce Lee pasaba innumerables horas en soledad, perfeccionando movimientos que quizás nadie vería jamás en su totalidad. No buscaba validación inmediata para cada pequeño avance. Entendía que la verdadera maestría se forja en privado mucho antes de manifestarse públicamente. Tercero, debemos adoptar el principio de dejar que nuestras realizaciones hablen por sí mismas. Lee nunca necesitó proclamarse el mejor, sus habilidades lo demostraban sin palabras. Como él mismo afirmaba, el arte de expresarse a través del cuerpo es la disciplina de mostrar quién eres, sin decir una palabra. Trabajar sobre el ego no significa negarlo o suprimirlo, significa ponerlo en su lugar adecuado, como sirviente de nuestro desarrollo, no como su maestro. Cuando el ego está en su lugar correcto, nos permite recibir críticas sin desmoronarnos, celebrar los logros de otros sin sentirnos amenazados y perseverar en silencio cuando nadie está mirando.
El camino del dragón es paradójico. Cuanto menos necesitamos la validación externa, más naturalmente la atraemos. Cuando dejamos de perseguir desesperadamente el reconocimiento y nos enfocamos en construir valor real, el reconocimiento eventualmente nos encuentra. Como decía Bruce Lee, la humildad es la única base sólida de todas las virtudes. En un mundo que constantemente nos empuja a exhibirnos, dominar el ego puede ser nuestra ventaja más poderosa. Mientras otros gastan energía construyendo una imagen, nosotros podemos invertirla en construir sustancia. Y al final, como nos enseñó Bruce Lee, es la sustancia la que perdura. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si el trabajo sobre el ego es tan fundamental, ¿qué hace que algunas personas desarrollen una disciplina silenciosa tan inquebrantable? ¿Cuál es ese elemento que convierte a un practicante común en lo que Bruce Lee llamaba el hombre más peligroso? La respuesta nos lleva a explorar el poder transformador de la disciplina silenciosa y cómo este poder puede convertirte en una fuerza imparable en cualquier campo que elijas. El hombre más peligroso, la fuerza de la disciplina silenciosa. Cuando escuchas la frase «el hombre más peligroso», ¿qué imagen te viene a la mente? ¿Un individuo ruidoso, agresivo, que ostenta su poder con gritos y amenazas? La sociedad a menudo confunde la fuerza con la exhibición externa, con la capacidad de dominar a otros a través del miedo o la intimidación. Pero esta es una visión superficial y engañosa del verdadero poder. La realidad es que la verdadera fuerza, la que te hace imparable, rara vez se manifiesta con estruendo. Se construye en el silencio, lejos de los aplausos y las miradas. Y el hombre más peligroso no es el que amenaza con palabras, sino el que ha dominado su propio mundo interior. Muchos de nosotros luchamos con una debilidad interna que nos persigue día tras día. La incapacidad de mantener los compromisos que hacemos con nosotros mismos. Nos prometemos levantarnos temprano, comer sano, hacer ejercicio, aprender una nueva habilidad o perseguir un sueño. Pero una y otra vez fallamos. Esa voz interna que nos dice mañana, estoy cansado, no importa si hoy no lo hago, se convierte en nuestro saboteador más formidable. Esta inconsistencia es un veneno lento para nuestra alma. Con cada promesa rota, la autoduda se arraiga más profundamente. Nos miramos al espejo y vemos a alguien que no puede confiar en sí mismo, alguien que no tiene el control de su propia vida. Nuestros objetivos, por más nobles que sean, se frustran una y otra vez, creando un ciclo vicioso de promesas rotas y sueños postergados. La frustración se acumula, la motivación disminuye y la brecha entre quienes queremos ser y quienes somos se hace cada vez más grande. Esta debilidad interna nos deja vulnerables, no ante enemigos externos, sino ante nuestras propias limitaciones autoimpuestas. Nos volvemos peligrosos para nuestro propio potencial, incapaces de liberarnos de las cadenas de la procrastinación y la falta de compromiso. Bruce Lee, sin embargo, encarnó una definición radicalmente diferente de peligroso. Su poder no provenía de la agresión externa, sino de una disciplina silenciosa e inquebrantable. No era el hombre que gritaba más fuerte, sino el que trabajaba más duro cuando nadie lo veía. Su fuerza no se medía en la cantidad de oponentes que derribaba, sino en la cantidad de veces que se levantaba después de cada fracaso, de cada entrenamiento agotador, de cada crítica. Lee no necesitaba alardear de sus habilidades. Su presencia lo hacía. Era un hombre que había dominado cada fibra de su ser, cada pensamiento, cada movimiento. Su peligro residía en su absoluta dedicación, en su capacidad de seguir la maestría, en su capacidad de seguir adelante cuando la mayoría se habría rendido. Él era peligroso para sus propios límites, para sus propios miedos, para cualquier debilidad que intentara interponerse en su camino. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esta fuerza silenciosa, esta disciplina inquebrantable que nos convierte en peligrosos para nuestros propios obstáculos? Bruce Lee nos dejó un mapa claro. Primero, construye una autodisciplina inquebrantable a través de la consistencia. Lee entrenaba sin importar el clima, el estado de ánimo o las distracciones. Su disciplina no era un acto ocasional, sino un ciclo de vida. No rezó por victorias fáciles, sino por fuerzas para enfrentar batallas difíciles, decía. La autodisciplina se forja en la repetición de pequeñas acciones, día tras día,
incluso cuando no sientes ganas. Es el acto de presentarte a ti mismo una y otra vez, sin importar las circunstancias. Segundo, transforma tus hábitos en tu identidad. Lee no solo hacía ejercicio, él era un atleta. No solo estudiaba filosofía, sino él era un pensador. Cuando un hábito se convierte en parte de tu identidad, ya no es una tarea que debes cumplir, sino una expresión natural de quién eres. Pregúntate, ¿qué tipo de persona soy? Y luego, actúa de acuerdo con esa identidad. Si eres una persona disciplinada, no hay espacio para la inconsistencia. Tercero, desarrolla la fuerza silenciosa que te hace invencible ante tus propios límites. Esto significa abrazar el dolor, la incomodidad y el fracaso como maestros. Bruce Lee dijo, si siempre pones límites a todo lo que haces, físico o cualquier otra cosa, se extenderá a tu trabajo y a tu vida. No hay límites, solo hay mesetas, y no debes quedarte ahí, debes ir más allá de ellas. La verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. El hombre más peligroso no es el que busca peleas, sino el que ha conquistado su propia mente. Es el que se levanta antes que el sol, el que entrena cuando nadie lo ve, el que cumple sus promesas a sí mismo, sin necesidad de validación externa. Esta disciplina silenciosa es el motor de la confianza inquebrantable. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Cuando dominas tu propia disciplina, te conviertes en una fuerza imparable. No porque busques dominar a otros, sino porque te has dominado a ti mismo. Te vuelves peligroso para tus propias excusas, para tu propia pereza, para cualquier cosa que te impida alcanzar tu verdadero potencial. Pero si esta disciplina silenciosa es el cimiento, ¿cómo se traduce exactamente en esa confianza inquebrantable que Bruce Lee irradiaba? ¿Cómo se construye esa seguridad profunda y auténtica, no para el mundo, sino para uno mismo, en la privacidad de tu propio ser? Precisamente eso es lo que exploraremos a continuación, al desvelar cómo la confianza más sólida se forja en el santuario de tu propia mente y cuerpo, lejos de las miradas ajenas, a través del método de Bruce Lee. La confianza se construye en privado. El método Bruce Lee. Vivimos en una era de exposición constante. Las redes sociales nos han acostumbrado a compartir cada aspecto de nuestras vidas, desde el desayuno hasta nuestros logros más íntimos. Existe una presión implícita para ser vistos, para demostrar nuestro valor a través de la visibilidad. En este escenario, muchos confunden la visibilidad con el valor, la cantidad de likes con la calidad de la persona. Esta mentalidad nos ha llevado a una trampa silenciosa pero devastadora. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez el peso del síndrome del impostor? Esa voz interna que nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos listos, que necesitamos más preparación antes de dar el siguiente paso. Nos sentimos obligados a ser perfectos antes de atrevernos a actuar, antes de lanzar ese proyecto, antes de perseguir ese sueño. Esta búsqueda incesante de la perfección, alimentada por el miedo al juicio externo, nos paraliza. Nos encontramos atrapados en ciclos interminables de preparación sin acción, de planificación sin ejecución. Leemos libros, tomamos cursos, asistimos a seminarios, pero rara vez aplicamos lo aprendido. Nos convencemos de que necesitamos una certificación más, una habilidad adicional, o simplemente sentirnos más seguros antes de exponernos. Esta inacción no solo frustra nuestros objetivos, sino que también erosiona nuestra confianza. Cada día que posponemos, cada oportunidad que dejamos pasar, refuerza la creencia de que no somos capaces. El problema es que la confianza genuina no se encuentra en la validación externa, ni en la aprobación masiva. No nace de los aplausos del público. De hecho, la confianza que se basa en la visibilidad es frágil, como una casa construida sobre arena, vulnerable a la primera crítica o al primer fracaso. Bruce Lee, el legendario maestro de artes marciales y filósofo, nos enseñó una verdad fundamental sobre la confianza. Su legendaria seguridad en sí mismo no fue forjada en los escenarios de Hong Kong o en los sets de Hollywood. No nació de la fama o el reconocimiento público. La confianza inquebrantable de Bruce Lee se construyó en la oscuridad, en las horas solitarias de entrenamiento extenuante,
en la introspección profunda y en el autodescubrimiento constante. Mientras el mundo dormía, Lee estaba perfeccionando su técnica. Cada golpe, cada patada, cada movimiento era practicado miles de veces, no para impresionar a una audiencia, sino para alcanzar la maestría personal. Su confianza no era una actuación, era el resultado de una dedicación implacable a su propio crecimiento. Él no buscaba la validación externa. Su validación venía de saber que había hecho el trabajo, que se había superado a sí mismo, una y otra vez. ¿Cómo podemos aplicar el método de Bruce Lee para construir esta confianza verdadera que emana desde adentro y no depende de la aprobación ajena? Primero, abraza la práctica consistente lejos de los focos. La confianza se forja en la repetición deliberada, en la disciplina de aparecer y hacer el trabajo, incluso cuando nadie te está mirando. No esperes el momento perfecto o la validación externa para empezar. Empieza ahora, en silencio, y deja que tus acciones construyan tu seguridad. Cada pequeño paso, cada sesión de práctica, cada error corregido, es un ladrillo en la fortaleza de tu confianza. Segundo, abraza el fracaso como tu mejor maestro. Bruce Lee no temía cometer errores, los veía como oportunidades para aprender y mejorar. Los errores son perdonables si uno tiene el coraje de admitirlos, decía. La confianza no significa que nunca fallarás, sino que tienes la resiliencia para levantarte después de cada caída, aprender de ella y seguir adelante con más sabiduría. Cada fracaso es una lección invaluable que te acerca a la maestría. Tercero, transforma la repetición en maestría a través de la filosofía del Jeet Kune Do. Lee no se limitaba a imitar estilos existentes, los estudiaba, los deconstruía y los adaptaba a su propia verdad. Su filosofía era usar ningún camino como camino, no tener limitación como limitación. Esto significa que la confianza no es un destino, sino un proceso de adaptación y mejora continua. No se trata de alcanzar la perfección, sino de comprometerse con la evolución constante. La confianza verdadera no es una cualidad innata, es una habilidad que se construye, ladrillo a ladrillo, en la privacidad de tu propio esfuerzo. Es el resultado de miles de horas de trabajo invisible, de enfrentar tus miedos en silencio, de aprender de tus errores sin que nadie te juzgue. Cuando construyes tu confianza de esta manera, se vuelve inquebrantable, una fuerza interna que te impulsa hacia adelante sin necesidad de aplausos externos. Imagina la libertad de actuar, de crear, de vivir sin la parálisis del miedo al juicio. Imagina la certeza de saber que eres capaz, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo has demostrado a ti mismo una y otra vez, en la soledad de tu propio entrenamiento. Esta es la confianza que te permite avanzar incluso cuando el camino es incierto y las opiniones ajenas son irrelevantes. Porque cuando la confianza se construye en privado, te das cuenta de algo aún más profundo, que tu propósito no necesita permiso, no necesita la aprobación de nadie más que la tuya. Y es precisamente esta mentalidad, la mentalidad del dragón que no pide permiso para existir o para actuar, lo que exploraremos a continuación, revelando cómo liberar tu verdadero potencial sin esperar la luz verde de nadie. El propósito no necesita permiso, la mentalidad del dragón. Hay una verdad incómoda que muchos de nosotros enfrentamos. La sensación de que nuestro verdadero propósito, esa chispa única que nos impulsa, necesita una especie de permiso externo para existir. Vivimos en un mundo donde desde temprana edad se nos enseña a buscar la aprobación de padres, maestros, amigos y finalmente de la sociedad en general. Nos condicionan a creer que nuestros sueños y aspiraciones deben encajar en moldes preestablecidos, que deben ser validados por otros antes de que podamos darles vida. El conflicto central es este. Muchos de nosotros estamos atrapados en vidas que no nos pertenecen, caminos que elegimos no por convicción interna, sino por la expectativa de otros, por la seguridad percibida o por el miedo a decepcionar. Nos convertimos en actores en nuestra propia existencia, interpretando un papel que no fue escrito por nosotros, sino dictado por las voces externas que hemos interiorizado.
Nos vemos persiguiendo metas que no resuenan con nuestra alma y a menudo lográndolas solo para darnos cuenta de que la victoria sabe a cenizas. Esta desconexión, esta fractura entre quienes somos y quienes mostramos ser, genera un vacío existencial que ninguna posesión material o éxito superficial puede llenar. Nos sentimos drenados, sin motivación, como si estuviéramos actuando en una obra de teatro donde el guión no es el nuestro. La falta de autenticidad se convierte en una carga pesada, manifestándose como ansiedad, depresión o una constante sensación de algo falta. Nos miramos al espejo y no reconocemos a la persona que vemos, porque hemos pasado tanto tiempo viviendo la vida de otra persona que hemos olvidado la nuestra. Esta inautenticidad nos roba la energía, apaga nuestra chispa interior y nos impide experimentar la plenitud que solo se encuentra al vivir en alineación con nuestro verdadero propósito. En medio de este dilema universal, emerge la figura de Bruce Lee, un hombre que no solo desafió las expectativas, sino que las pulverizó. Lee no esperó a que el mundo le diera permiso para ser quien era o para hacer lo que amaba. Él revolucionó las artes marciales con su filosofía del Jeet Kune Do, rompiendo con siglos de tradición rígida que dictaba cómo se debía entrenar y pelear. Los maestros tradicionales lo criticaron. La industria de Hollywood lo encasilló, pero él se mantuvo firme en su visión. No buscó la aprobación, sino que forjó su propio camino, un camino único que nadie más había transitado. Su vida fue una declaración audaz. El propósito no necesita permiso. Su impacto trascendió las artes marciales y el cine. Se convirtió en un símbolo global de autenticidad, autodeterminación y la audacia de vivir según las propias reglas, contra viento y marea. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestro propio camino, adoptar esta mentalidad del dragón y liberar nuestro propósito sin esperar la luz verde de nadie? Bruce Lee nos dejó un legado de principios que nos guían. El primer paso es la introspección radical para identificar tu verdadera misión. Bruce Lee pasaba horas meditando y escribiendo en sus diarios, explorando su propia verdad. No buscaba respuestas en libros de otros, sino dentro de sí mismo. Él decía, vacía tu mente, sé amorfo, sin forma como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, amigo mío. Esto significa liberarte de las formas impuestas por otros y descubrir tu propia esencia, tu fluidez, tu propósito innato. Escucha esa voz interior, esa intuición que te guía hacia lo que realmente te apasiona, sin importar cuán ilógico parezca para los demás. Una vez que identificas tu propósito, el siguiente paso es desarrollar el coraje para seguirlo, incluso cuando el mundo te diga que estás equivocado. Bruce Lee enfrentó el racismo en Hollywood, la resistencia de los puristas de las artes marciales y la incomprensión de muchos. Pero su convicción era inquebrantable. Él no buscaba la validación, sino la expresión de su verdad. No temas al fracaso, aconsejaba. No es el fracaso, sino el bajo objetivo, el crimen. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Es la decisión de ser fiel a ti mismo, incluso si eso significa ir contra la corriente. Finalmente, aprende a transformar la resistencia externa en combustible para tu éxito. Cada crítica, cada puerta cerrada, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para fortalecer tu convicción y refinar tu enfoque. Bruce Lee no se detuvo ante los desafíos, los usó para volverse más fuerte, más adaptable. Si el agua encuentra un obstáculo, no se detiene, lo rodea, lo desgasta o lo supera. De la misma manera, cuando tu propósito se encuentra con resistencia, no te rindas. Utiliza esa energía para reafirmar tu compromiso, para encontrar soluciones creativas y para demostrarte a ti mismo que eres imparable. Tu propósito no necesita la aprobación del mundo, solo necesita tu compromiso inquebrantable. La mentalidad del dragón no es una licencia para la arrogancia, sino una invitación a la autosoberanía. Es la libertad de ser tú mismo, plenamente,
sin disculpas, sin pedir permiso. Es la convicción de que tu valor y tu camino son intrínsecos, no dependientes de la opinión ajena. Cuando abrazas esta filosofía, te liberas de las cadenas de la expectativa externa y te abres a una vida de autenticidad y poder. Tu propósito no espera permiso, espera tu acción. Y al embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y acción sin permiso, te darás cuenta de que la verdadera maestría no se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. La mente y el cuerpo se fusionen en una danza perfecta, cada movimiento cargado de intención y poder. Es la culminación de todo lo que hemos hablado, la expresión máxima de la filosofía de Bruce Lee. La integración total. Prepárense para descubrir cómo alcanzar la maestría en cada aspecto de su vida, fusionando mente y cuerpo en una sinfonía de poder y propósito.